Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, alcalde, por recibirnos en este maravilloso teatro. Y saludo a todas las autoridades. No voy a repetir los vocativos a los que hicieron mención. Pero quiero en particular saludar a la delegada, a Carmen, que nos acompaña hoy, y darle un saludo a la distancia a Camila Rivera, a quien tuve la oportunidad de acompañar la semana pasada en el Hospital JJ Aguirre. Ustedes saben que ella tiene una situación de salud muy compleja, pero finalmente pudo ser trasladada a Santiago, está recibiendo todas las atenciones necesarias para su mejoría. Va a ser un proceso largo, difícil. Estuve junto a su familia, pero lo más importante es que está ya teniendo signos para comunicarse y esperamos que se produzca un milagro y finalmente podamos tenerla de vuelta. Sabemos de su compromiso, de su trabajo, y no puedo iniciar esta cuenta pública del Ministerio del Interior sin mencionarla por lo que hizo desde la delegación y por la lucha que está dando ahora, que sin lugar a dudas que es tan difícil, pero es una mujer joven, valiente, llena de energía, y eso lo ha demostrado. En su momento incluso se pensó que no iba a poder ser trasladada a Santiago por su compleja situación de salud. Me acuerdo que hablé con su marido y me dijo, ella tiene la fuerza para salir adelante y está saliendo adelante. Esperamos que se recupere. Así que démosle un abrazo y un aplauso desde la distancia. Saludo a la subsecretaria Francisca Perales, que es la subsecretaria de Desarrollo Regional, que depende del Ministerio del Interior, que después le voy a pedir que me ayude en algunas preguntas que son específicas, porque ella es la que está a cargo de la descentralización en Chile, ha hecho una gran gestión, y está también el subsecretario de Obras Públicas, que me ha acompañado porque estamos impulsando una serie de iniciativas aquí en la región y además haciéndonos cargo de algunas emergencias complejas que han tenido que enfrentar. Y, sin ánimo de extenderme, no puedo dejar de saludar a los parlamentarios que nos acompañan: José Miguel Insulza, senador; Enrique Lee, diputado; Luis Maya, también diputado, y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Y bueno, esperamos que sigamos coordinándonos para sacar adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida en Chile. La cuenta que yo voy a dar es una cuenta que se refiere a las tareas del Ministerio del Interior en el país. Hago, sí, cierta referencia a Arica, a la región de Arica y Parinacota. Inmediatamente con una corrección, porque decía adelante región de Arica, y es región de Arica y Parinacota, así que vamos a hablar con los equipos que prepararon esta presentación. Y vamos a ir presentando lo que se ha hecho, los desafíos que tenemos por delante, y sobre todo los trabajos que tenemos comprometidos, los compromisos que hemos adquirido para, insisto, mejorar la calidad de vida en Chile. Quiero partir con una referencia que es la última modificación institucional más importante. En lo que va del gobierno del presidente Gabriel Boric hemos aprobado 70 leyes de seguridad. Para que tengan un poco un punto de comparación, el gobierno donde se aprobaron más leyes de seguridad antes, desde que recuperamos la democracia en el año 90, fue el gobierno del presidente Lagos, que fueron 40 en 6 años. Bajo el mandato del presidente Boric se han aprobado 70 leyes en poco más de 3 años. Y esto ha sido posible porque hemos promovido a través del diálogo acuerdos amplios con todos los sectores políticos para que estas leyes nos otorguen más y mejores herramientas para enfrentar la delincuencia y elevar los estándares de seguridad. Hay unas que son muy relevantes. Yo siempre cito una que en particular me parece que ha hecho una diferencia, que es la ley que establece técnicas especiales de investigación respecto del crimen organizado y que ha permitido dotar a las policías de herramientas para desbaratar bandas de crimen organizado que operan en todo Chile, muchas de ellas concentradas en determinados campamentos, y que también en Arica han tenido resultados a través de investigaciones muy importantes. Pero otra de las leyes relevantes fue la que creó el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Pública, y por tanto que separa el Ministerio del Interior en 2 ministerios distintos, que se despachó en diciembre. Había un plazo para ponerlo en marcha de hasta 1 año y medio, porque los decretos que fijaban la planta, etcétera, se podían dictar hasta en 1 año, y la implementación tenía un plazo de 6 meses adicionales. No obstante, el presidente Boric nos dio la instrucción de implementar el ministerio a la brevedad, y por tanto, desde el 1 de abril del año 2025 está trabajando el Ministerio de Seguridad Pública como un ministerio independiente. Entonces, insisto, eran hasta 1 año y medio, un plazo muy corto. La ley, si mal no recuerdo, se publicó en febrero,
porque si bien se despachó en diciembre, tenía un trámite pendiente que es el control preventivo de constitucionalidad y ya el 1 de abril que está en vigencia. Y aquí quiero mencionar que esta es una larga tarea, porque en el gobierno del presidente Lagos se inicia el debate sobre la creación de un nuevo ministerio. Si mal no recuerdo, José Miguel Insulza era en ese tiempo ministro del Interior. La presidenta Bachelet presentó un primer proyecto. En su primer gobierno, año 2006. El año 2021, mucho tiempo después, en su segundo gobierno, el presidente Piñera presenta un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en el gobierno actual? A mí me tocó coordinar parte de eso en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es el que lleva la relación con el Congreso. Tomamos proyectos de ley que venían de otros gobiernos antes y en vez de ingresar nuevos mensajes, lo que hicimos fue presentar indicaciones para perfeccionar los proyectos que estaban en tramitación. Y por tanto tomamos un proyecto del presidente Piñera, hicimos algunos ajustes, incorporamos más presupuesto, mejora obviamente con el paso del tiempo, y a través de eso pudimos aprovechar el debate legislativo que ya se había realizado y finalmente se creó el Ministerio de Seguridad. Antes de entrar a la historia, ¿por qué se crea un Ministerio de Seguridad Pública? Es porque el desafío de la seguridad es tan importante que necesitamos un ministerio especializado. El Ministerio del Interior tiene un rol político, que es el rol de coordinación del gobierno, y tiene mucha rotación, sobre todo en sus funcionarios, producto de que es un ministerio eminentemente político, que acompaña al presidente en decisiones que son relevantes y coordina al gobierno y al gabinete. Por eso se habla del ministro del Interior como un jefe de gabinete. Sin embargo, la seguridad es un desafío de tal magnitud que necesitamos especialización. Y por tanto, que cuadros profesionales y técnicos trabajen en políticas permanentes que nos permitan construir un Chile más seguro. Y voy a dar un ejemplo. Tenemos un ministerio especializado que es el Ministerio de Salud. ¿Por qué las campañas de vacunación en Chile son tan exitosas? Incluso Chile es un referente a nivel mundial, ¿para qué decir en América Latina? Porque en el Ministerio de Salud se han desarrollado capacidades técnicas para llevar adelante estas campañas con muy buenos resultados que nos han permitido, pese a ser un país de ingreso medio, tener expectativas de vida de un país desarrollado, incluso en algunos casos una expectativa mayor que la de los países desarrollados. ¿Y por qué? Porque hay un área especializada en esa materia. Pues bien, lo mismo se trata aquí, de generar una especialización altamente técnica y profesional en materia de seguridad como una política de Estado que es de carácter permanente más allá de la rotación de los distintos gobiernos. Y por eso entonces se crea este ministerio. Y les contaba de la historia del ministerio es más antigua que la República. La historia del Ministerio del Interior está asociada a la historia de Chile. Nosotros somos independientes desde el año 1818. Tuvo la Patria Vieja, ustedes saben, entre 1810 y 1814, pero la independencia se conquista en 1818. Sin embargo, se crea el Ministerio de Gobierno, anterior al Ministerio del Interior, en el año 1811, en la Patria Vieja. En 1924 se le pone el nombre de Ministerio del Interior con el presidente Freire. En 2011 se hacen modificaciones legislativas para que adopte formalmente funciones de orden y seguridad pública, además de la coordinación política. Se cambia la dependencia, por ejemplo, de Carabineros, que estaba radicada en el Ministerio de Defensa. Y finalmente, el año 2025, se crea el Ministerio de Seguridad, que se separa del Ministerio del Interior. Y aquí podemos ver rostros de ilustres chilenas y chilenos que han desempeñado roles fundamentales en este ministerio. Manuel Rodríguez, lo conocen, secretario de Gobierno en la Patria Vieja, 1811, Francisco Antonio Pinto, primer ministro de Interior, después incluso desempeñó funciones más importantes, Diego Portales, también ministro de Interior, Arturo Larraría, que establece la Ley General de Elecciones, es cuando se hace la ampliación de la profundización de nuestra democracia, incorporando voto femenino, etc. Enrique Kraus, que fue el primer ministro del Interior de la democracia en el año 90. Tenemos aquí 3 ministros del Interior que fueron asesinados, José Tobá, Carlos Prats, Orlando Letelier, y las 2 ministras que me antecedieron durante el gobierno del presidente Boric. Y la lista es mucho más larga, mucho más larga. Se me ocurre aquí, por ejemplo, el nombre de Antonio Varas. Ustedes saben que en el Palacio de la Moneda hay un salón que se llama Montt Varas, por el presidente Manuel Montt,
y por su ministro de Interior, Antonio Varas. En fin, son muchos los chilenos y chilenas ilustres que se han desempeñado en funciones relevantes en este ministerio. ¿Cuáles son las funciones actuales que tiene el ministerio con el cambio legal? El primero es la jefatura de gabinete, que es la coordinación política y programática del conjunto del gobierno. El ministro del Interior ayuda al presidente y, por tanto, coordina al gobierno en todos los ámbitos sectoriales. Las tareas de gobierno interior, desarrollo regional y comunal, ya mencioné aquí a la subsecretaria, conflictos sociales, emergencia y reconstrucción. Nosotros promovemos el diálogo social, emergencias y reconstrucción que quedan radicadas en nuestro ministerio. Migraciones, sigue radicado en el Ministerio del Interior. Inteligencia del Estado, que coordina los 3 subsistemas de inteligencia que existen en Chile, que es la inteligencia en el ámbito de la defensa, la inteligencia en el ámbito de la seguridad pública y la que estamos creando ahora, que es la inteligencia económica, a través de un proyecto de ley que esperamos sea aprobado y que nos permita seguir la ruta del dinero. Porque muchas veces las policías hacen un tremendo trabajo, detienen a personas vinculadas al crimen organizado, se logran las condenas, pero sin embargo los jefes, muchas veces operando desde fuera del país, están impunes. La inteligencia económica nos permite seguir la ruta del dinero e ir tras los cabecillas del crimen organizado y finalmente que ellos sean sancionados conforme lo establece la ley por los delitos que están cometiendo. Y también la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, una política que es fundamental, respecto a la cual tenemos un enorme desafío. Ahí están las autoridades, ya le mencioné a Francisca Perales, está Víctor Ramos, que es el subsecretario del Interior, que le pedimos que se quedara en Santiago, porque como hay un sistema frontal que podría abordar a otras regiones de Chile, tenemos que estar distribuidos en todo el territorio nacional para abordar las emergencias. Y al otro lado están los jefes de los organismos dependientes, Senapred, que enfrenta la emergencia, el Servicio de Migraciones, Senda, que lleva adelante todas las políticas de prevención y contra el consumo de droga, la Agencia Nacional de Inteligencia y el Diario Oficial. Y esa foto es mía, pero cuando tenía menos canas en la barba. El otro día a mi hija le decían, una señora me preguntó, ¿el ministro del Interior? Sí, el canocito decía, por la barba. Entonces. Y aquí está la estructura del ministerio. Nuestro jefe, el presidente de la República, jefe de Estado, el Ministerio del Interior, que se coordina con los ministerios sectoriales que están al lado derecho, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subsecretaría del Interior y los delegados presidenciales a nivel regional y provincial, en todo Chile. Y ahí están todos los delegados. ¿Por qué sale eso? A ver. Estas son las imágenes de los delegados cuando nos hemos reunido en el Palacio de la Moneda. Y ahí están imágenes de los recorridos que hemos hecho a lo largo de todo el país. Y bueno, a Carmen le damos las gracias por el trabajo que está haciendo, que le ha tocado subrogar a Camila Rivero. Nuevamente le mandamos toda la energía del mundo desde acá, desde el norte de Chile. Bueno, esos son todos los delegados. Estos son los funcionarios que tenemos en el Ministerio, en el Servicio de Gobierno Interior 1592, Servicio de Migraciones 631, Subsecretaría de Desarrollo Regional 541, Senapred 535, Subsecretaría de Interior 527, 463 en el Senda y 202 la Agencia Nacional de Inteligencia, 4.491. Y vamos entonces ahora a hablar de la gestión. Eso era para que tuvieran una idea, los que no conocen el Ministerio, más o menos cómo se estructura y cuál es nuestra orgánica. Vamos entonces ahora con la gestión. Primero, jefatura de gabinete, coordinación del gobierno. Esto quedó plasmado de mejor forma en la nueva ley. Y por tanto, todo lo que es, por ejemplo, el cumplimiento de los compromisos presidenciales, lo tiene que llevar adelante un ministerio, un servicio, pero el Ministerio del Interior es el que va viendo que se vayan cumpliendo los compromisos. Y por tanto va siguiendo la hoja de ruta. Y ahí tenemos a nivel central Consejo de Gabinete, reuniones bilaterales con los ministros, en materia de emergencias el COGRID nacional, que es el Comité para la Gestión de Riesgos de Desastre, y tenemos también jornadas con delegados, gabinetes regionales, instancias de trabajo con gobiernos locales, gobernadores regionales y alcaldes. Eso se realiza a través de las
seremías. Sigamos. Una tarea fundamental, fortalecimiento institucional del Estado. Yo quedé corto, porque dije 70 leyes, no sé si se acuerdan. Bueno, la verdad es que son 72, y me estaba acordando que efectivamente, previo a la semana distrital o regional, se aprobaron incluso más leyes. Esto es a lo que yo hacía referencia. No sé si esto tiene no tiene pregunta, pero ven, 23 leyes de seguridad en el gobierno del presidente Elwin, 40 en el gobierno del presidente Lagos. Michelle Bachelet 1, 27, 29 Sebastián Piñera, 25 Michelle Bachelet 2, 28 Sebastián Piñera 2 y el presidente Boric 72 leyes de seguridad. De ellas, unas que son muy relevantes. Yo no me canso de agradecer la disposición positiva de los sectores políticos constructivos. Hay algunos que siempre, no, todo malo, pero los sectores constructivos de la oposición y también del oficialismo que han concurrido a estos acuerdos. Y yo eso lo valoro porque a veces lo que destacan los medios de comunicación son quienes solo critican, pero el país se construye sobre la base de propuestas. Las críticas deben ser constructivas, es decir, de hacer un diagnóstico de lo que hay que mejorar, pero con una propuesta respecto de cómo se presentan soluciones. Y Chile necesita buenos acuerdos. Salir de las trincheras, pensar en lo que es más positivo para el país y generar buenos acuerdos, entendiendo que estamos en democracia, que hay distintos puntos de vista, que los distintos puntos de vista son legítimos, tenemos que respetarnos unos a otros, pero finalmente el verdadero patriotismo, creo yo, se expresa cuando nos ponemos de acuerdo para sacar adelante iniciativas que el país demanda y necesita. Y ahí hay algunos ejemplos. Tenemos la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, la nueva ley antiterrorista, ya la hemos invocado 4 veces, que además tiene estándar internacional, la otra era controvertida, los tribunales al final no la aplicaban, se estableció una nueva normativa completamente moderna, la ley de delitos económicos, delitos de cuello y corbata, la ley de robo de madera, que ha permitido una reducción significativa en la violencia rural en la provincia de Arauco, ley antisecuestros, tenemos que actualizar toda nuestra normativa, la ley de llamado al servicio, que nos permite que, por ejemplo, carabineros que están en retiro, pero tienen experiencia y que están en condiciones de seguir prestando servicio a la institución, puedan reincorporarse. La ley de usurpaciones, la ley de expulsiones administrativas, que facilitó los procedimientos, la que creó la Fiscalía Supraterritorial, que es reciente, había antes una reforma constitucional, narcofunerales, después voy a hacer referencia al tema de los narcomausoleos, la contra el crimen organizado, que ya mencioné, la ley antinarco y la ley de ciberseguridad. Y proyecto en tramitación muy importante que estamos llevando adelante, la reforma del sistema político, el proyecto del gobierno que está en el Senado, no confundir con las mociones parlamentarias que tienen otra etapa de tramitación legislativa, sistema de inteligencia del Estado, inteligencia económica, vamos a hacer algunos ajustes ahora, a propósito de los últimos hechos, para dotar a las Fuerzas Armadas de más y mejores herramientas para la pesquisa y el hallazgo. Y esto es bien importante, porque aquí finalmente la fortaleza de las instituciones es la que tiene que imponerse. Y yo lo digo con mucha claridad, puede haber un funcionario público corrupto, pero las instituciones de Chile tienen que responder con energía para enfrentar esos casos particulares con todo el rigor de la ley. Pero las instituciones finalmente tienen fortaleza para responder a ese desafío. Y tenemos que dotarlas de herramientas para que puedan realizar de mejor forma su trabajo. No juzguemos por unos pocos a todos los funcionarios que hacen un servicio público sacrificado y en muchos casos arriesgando su vida. Y a los que se apartan del camino de la ley, todas las penas que establece nuestra legislación. Tenemos también el proyecto de regla de uso de la fuerza, infraestructura crítica, reconstrucción y defensoría de víctimas. Interior y seguridad de la nación. Hemos trabajado como gobierno. Si bien el Ministerio de Seguridad está separado, gran parte de la gestión de este último año fue con la seguridad dentro del Ministerio del Interior. Entonces, no podemos dejar de hacer referencia a estos puntos. Y nosotros hemos tenido una estrategia para la zona sur. Después voy a hablar de otra estrategia en otras zonas, que tiene que ver con episodios de violencia rural que llegaron a nivel récord el año 2021. Y hemos hecho 3 cosas. En primer lugar, más seguridad. Se ha dotado de, por ejemplo, vehículos blindados,
y mejores capacidades a Carabineros y a las Fuerzas Armadas, que están desplegando una función muy importante en la zona. En segundo lugar, el Plan Buen Vivir, que consiste en acelerar la inversión pública en una zona rezagada, que tiene un nivel de desarrollo un poco más rezagado que el resto de las regiones de Chile, y por tanto que se note la presencia del Estado a través de las inversiones públicas. Algo que después lo voy a mencionar, que tiene mucho que ver con la Comisión Asesora Presidencial Arica 100, que tiene que ver con cómo sacar adelante proyectos para la región de Arica y Parinacota cuando celebremos 100 años del tratado. Y finalmente, la Comisión para la Paz y Entendimiento, que estableció una hoja de ruta, esperamos con una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos para construir acuerdos de representación, reparación y restitución de tierra respecto de todas las víctimas, todas. Y bueno, tenemos el estado de excepción. Ahí hay una referencia a las inversiones que se han realizado en la zona sur. No voy a entrar en el detalle, pero es un salto significativo respecto a lo que se invertía antes. También referencia a la acción en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que es la segunda patita. Lo dije que había tres patitas, ¿cierto? Una tenía que ver con seguridad, otra tenía que ver con las inversiones en los niveles de ejecución del año 2024, para intención de 1.548 kilómetros. Esto comprende 4 regiones, 4. En las provincias de Arauco, Biobío, la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Y después tenemos las medidas que presentó la Comisión para... este es el plan de Ercilla. Nos concentramos en un plan en Ercilla, también significativo, con participación de 11 ministerios y 55 medidas coordinadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que incorporan desarrollo social, salud, educación, infraestructura y economía local. Y el diálogo político a través de la Comisión para la Paz y Entendimiento, que tuvo 2 copresidentes, el senador Francisco Buenchumilla y el exministro del presidente Piñera, Alfredo Moreno. Y la idea es que el trabajo de esta comisión fue generar un acuerdo que comprendiera a todos los actores políticos y también al mundo social para efecto de definir una política de Estado que nos permitiera o que nos permita construir condiciones para una paz permanente en las regiones a las cuales he hecho referencia. Hay 21 recomendaciones consideradas en el informe con 5 ejes temáticos: son justicia, reconocimiento, reparación integral, tierra y territorio, desarrollo territorial e institucionalidad. La política de reparación, y cuando digo todos, voy a ser más explícitos: todas las víctimas, mapuches y no mapuches. Porque aquí también hay personas que han sido víctimas de hechos de violencia y merecen una reparación. Finalmente, aquí se trata de establecer un nuevo trato que permita, como digo, generar condiciones para la paz en la zona. Bueno, usted dirá, bueno, ¿cuáles son los resultados? Estos son los resultados, están a la vista. Mire, esto es bien importante. Fuente, no sé si alcanzan a leer allá al fondo, Carabineros de Chile. A mí me pasa que a veces voy al Congreso y voy a conocer información oficial. Entonces, nos falta un parlamentario que no es de los constructivos, sino que los que están encontrando todo mal y dicen, no, pero que la fuente, que de dónde salgan esa información, etcétera, etcétera. La información que entrega el Ministerio del Interior es información de fuentes oficiales de instituciones permanentes de la República. No son instituciones que están al servicio de la orientación política de tal o cual gobierno. Son permanentes. Y son cifras oficiales. Y estos indicadores los construyó Carabineros de Chile. Aquí vemos la evolución. El peor año, el año 2021. Esto es al 20 de julio. La cifra anual incluso es mayor. Hasta el año 2024, año completo, no al 20 de julio, año completo, hubo una reducción del 69,2% de los hechos o eventos de violencia rural. Y este año, una disminución adicional superior al 40%. Estamos cerca del 80% de disminución respecto del respecto del peor año que fue el año 2021. Miren la diferencia. 198 eventos este año versus 979, casi 1000. Y estamos incluso mejor que el año 2017. Pero lo aclaro, ¿significa que la pega está hecha? No. ¿Significa que hay que bajar los brazos? No. Porque mientras haya un hecho de violencia, tenemos que seguir trabajando. Y voy a dar un ejemplo.
La ley de robo de maderas permitió disminuir significativamente la violencia rural en la provincia de Arauco. Y teníamos cifras muy buenas. Y el 27 de abril del año pasado mataron a 3 carabineros de una forma horrorosa. Crimen que está esclarecido y sus autores están tras las rejas, donde deben estar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien las cifras pueden mejorar, siempre pueden haber eventos dramáticos como aquel al cual he hecho referencia. Voy a dar otro ejemplo. En la provincia del Biobío, en algún momento se planteó levantar el estado de excepción constitucional y hace poco quemaron 50 camiones. Por tanto, es una tarea permanente que tenemos que desarrollar. Las cifras son mejores, pero eso no obsta que haya riesgos y peligros y de ahí la necesidad de profundizar las iniciativas que hemos impulsado. Y aquí tenemos lo que hemos hecho en materia de coordinación nacional fronteriza, las inversiones que hemos hecho en los complejos. Vamos a continuar con esta tarea. Ayer tuvimos una reunión, visité el paso de observación fronterizo, el puesto de observación fronterizo, Chacayuta, y tenemos que seguir avanzando. Pero hemos hecho inversiones importantes a través de la mejoría de la infraestructura de los pasos habilitados, a través de la mayor vigilancia de los pasos no habilitados y también a través de la cooperación internacional para acelerar o hacer más expedito el proceso de las reconducciones. Pasos habilitados. Tenemos gestión en 40 complejos fronterizos, monitoreo permanente, obras de conservación y reposición, aumento entre el año 2024 al 2025 de casi un 50%, son muchos más recursos, con inversión y fortalecimiento institucional de la frontera, y trabajando con aduanas y Directepar. Aquí tenemos un poco la evolución de lo que se ha hecho, y abajo vienen los presupuestos ejecutados, 26.000 millones, 24.000 millones, 22.000 millones, 33.000 millones para el año 2025. Reapertura de 22 complejos fronterizos con diagnóstico inicial, inicio de licitación y diseño de obra, plan maestro que se realizó el año 2023, consultorías de diseño y ejecución, inicio de operaciones 24/7 Chacayuta, Chungará, Colchani, licitación de obras de plan maestro, inicio de construcción en Pichachén, en el sur, convenio Eurofront, seminarios y finalmente estamos pronto a incorporar tecnología CITEA a los pasos fronterizos. La tecnología CITEA es una tecnología que permite que las cámaras que existen instaladas en las calles, por los municipios o por los gobiernos regionales, en los pasos fronterizos y eventualmente el día de mañana cámaras privadas, las cámaras, por ejemplo, que están en los buses del sistema de red de transporte de la región metropolitana, estén todas dentro de un mismo sistema que nos permita ir monitoreando ante eventuales comisiones de delito. Y lo que vamos a incorporar ahora es inteligencia artificial, porque son miles de cámaras, y uno tendría que tener a miles de personas observando las cámaras. Para evitar eso, lo que hacen los países desarrollados es que la inteligencia artificial detecta las imágenes que son relevantes, por ejemplo, respecto a la comisión de un delito. Levanta una alerta y eso permite mejorar los tiempos de respuesta. Se cuenta con un medio probatorio y se acelera el tiempo de respuesta. Pues bien, vamos a incorporar entonces en ese sistema a los pasos fronterizos. Y aquí tenemos complejos fronterizos con 9 instalaciones. Pichachén, en la región del Biobío, Cardenal Zamoré, en la región de los Lagos, Don Guillermo, en la región de Magallanes, con las inversiones correspondientes y el nivel de avance. Esos son las maquetas, podríamos decir. Es que no es maqueta, ¿cómo se dice ahora cuando hay una imagen? ¿Perdón? Ahí el subsecretario sabe el nombre técnico. Y que se están desarrollando. Hemos hecho inversión en otras partes también, obviamente. Y está el proyecto de conservación de Chacayuta por 13.000 millones de pesos, cuya oferta portuaria económica se va a realizar el 5 de agosto de este año. Así que vamos a seguir avanzando. Chacayuta es un paso fronterizo muy relevante de los pasos terrestres. El principal paso fronterizo que tiene Chile es el aeropuerto de Santiago, conocido como Aeropuerto Pudahuel o Arturo Merino Benítez. Pero tenemos
un paso muy relevante por la región metropolitana, donde viven 8 millones de personas, que es el Paso de los Libertadores, y Chacayuta. Pese a que Arica tiene poco más de 200.000, 250.000 habitantes, es un paso muy utilizado para Perú y de Perú a Chile. Ahora estuve en El Morro y me contaban que el 60% de quienes visitan el museo son extranjeros. Y había peruanos que venían de Iquitos, otros venían de Arequipa. Entonces, este es un paso muy importante y además que genera un polo comercial o de integración comercial entre Chile y Perú que es muy relevante, que es la relación que existe históricamente entre Arica y Tacna. Entonces, por tanto, vamos a invertir adicionalmente. Bueno, tenemos Chungará, también hay 1.000 millones para el funcionamiento de las 24 horas del día. Colchane, 2.000 millones y fracción, y conservación también con 11.000 millones. Seguimos. No los voy a amarrar con las cifras, pero lo único que les puedo decir es que las cifras son ostensiblemente superiores a las que se gastaban antes en este tipo de desafíos. Y a mí me encantan estos camiones. No sé si los han visto, los camiones de aduana, que son unos escáneres. No son baratos, pero tienen una efectividad enorme. Y estamos hablando de una inversión de casi 18.000 millones de pesos entre el año 2022 y el 2024, la que se realizó con 7 nuevos camiones de escáner, y vamos ahora por la adquisición de más camiones. Y Directemar. Directemar lo destaco porque se aprobó una nueva ley que amplía la planta de oficiales 125, 43% más, y de suboficiales 500 en un plazo de 3 años. Porque en Chile tenemos 3 policías. Cuando uno le pregunta cuántas policías tiene, uno tiende a creer que son solo 2. Tenemos 3. Tenemos a Carabineros, tenemos a la PDI y tenemos a Directemar, que depende de la Armada. El diputado Maya aquí me mira a propósito de una propuesta que tiene. Y ahí está entonces Directemar. Sigamos. Paso inhabilitado. Aquí es fundamental el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas colaborando, contribuyendo al control que se realizaba permanentemente. Esto en virtud de una reforma constitucional que permitió el despliegue de las Fuerzas Armadas en este caso la frontera norte. Tenemos Muralla Digital, que es operado por Carabineros de Chile, y el Cifrón, que es operado por las Fuerzas Armadas, con inversiones importantes de más de 18.000 millones de pesos. Son sistemas que están integrados y funcionan a través de la coordinación interinstitucional. Ahí está Muralla Digital y está la inversión de 7.600 millones, el sistema de vigilancia tecnológico. Tiene sistema de detección móvil o subsistema de comando y control y sistema de apoyo e intervención. Y aquí vemos Cifrón, 10.000 millones de inversiones. Estos son los carros para movilizarse, donde se instalan estos puestos que son móviles. Hay unos que son fijos, otros que son móviles. Ya estamos en la etapa de adquisición de los drones, que van a permitir la vigilancia aérea. Este es un proceso de mejora continua con inversiones permanentes. Obviamente las cosas no se hacen de la noche a la mañana. También hay una tarea de aprendizaje a propósito de lo que ha sido el despliegue, y eso nos debe llevar a cada vez tener tecnología más de punta con inversiones permanentes para que no vayan quedando obsoletas y al mismo tiempo tomando medidas para hacer más eficiente este trabajo. Y no me canso de agradecer el trabajo que realiza en el caso del control fronterizo, particularmente del ingreso y salida de personas a la PDI, el trabajo también sacrificado de Carabineros. Me ha tocado estar en los lugares más insólitos con la brigada fronteriza y en la alta montaña, y el trabajo que están desarrollando también las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Démosle también un aplauso porque hay que felicitar a las instituciones cuando realizan su trabajo. Miren, solo como dato, compra de 52 vehículos, de los cuales ya se han entregado 33. 4x4, 12 motos y 7 furgones. Puestos de mando, equipos de vigilancia permanente, puestos de observación fronteriza, equipos portátiles de vigilancia y puestos de visualización. Y por último, la cooperación internacional, el Eurofront, que es el programa de cooperación entre Europa y América Latina para el desarrollo de la seguridad fronteriza. Chile es parte. Y la coordinación internacional con Argentina, Bolivia y Perú para la interoperabilidad. Los acuerdos bilaterales con Bolivia, que ha permitido llevar adelante las reconducciones. Nosotros con Perú tenemos tradicionalmente una reconducción que no ha tenido mayores problemas. Con Bolivia ha habido mayores complejidades. Y lo más importante es que esa reconducción hasta ahora se aplicaba solo a ciudadanos bolivianos y ahora se aplica
a ciudadanos de cualquier nacionalidad. ¿Qué es la reconducción? Que es cuando la persona viene ingresando de manera irregular, entonces se le solicita para que vuelva al país de donde viene. Pero para eso el país de donde viene tiene que recibirlos. Y eso es lo que se está resolviendo con un acuerdo que firmamos con Bolivia, que está en etapa de implementación y que ya ha permitido realizar un número importante de reconducciones de personas de distintas nacionalidades. Porque si un chileno va cruzando para el vecino y lo reconducen, Chile no lo puede decir que no lo recibe porque es chileno. Pero si es de otro país, podría eventualmente decir que no, y viceversa. Entonces necesitamos que cuando una persona viene cruzando la frontera y nosotros lo devolvemos, sea recibido por el otro país, y a través de estos acuerdos bilaterales estamos avanzando en la materia. Tenemos además los corredores bioceánicos viales, muy importante, integración del Atlántico y del Pacífico, y los comités fronterizos y mesas binacionales. Y aquí tenemos el acuerdo que se firmó con Bolivia, reconducción de personas migrantes no bolivianas, a lo que hacía referencia ahora, tarjeta de tránsito en zonas fronterizas. Hay muchas personas que vienen en zonas fronterizas y por tanto cruzan por pasos ancestrales, y cuando son sorprendidos cruzando se les dice que no puede cruzar y dicen, no, es que yo vivo aquí, etc. Bueno, la gracia de esta tarjeta es que van con esa tarjeta a poder ir de un lugar a otro, pero van a estar registrados. Entonces, el que no es de ahí y que está, como decía un buen chileno, inventando la chiva, de que está cruzando por un paso ancestral, ya no lo va a poder hacer, porque va a estar registrado. Entonces, por tanto, va a haber una información respecto de ambos áreas limítrofes, quiénes son de cada lado, en este caso quiénes son de Bolivia, quiénes son de Chile y están autorizados para ese cruce. En las zonas limítrofes hay mucho intercambio comercial y de distintos tipos, pero nadie que no esté registrado. Y eso no obsta que también haya controles para evitar contrabando, etc. Y la lucha contra el contrabando a través de las inversiones que se han realizado. Ya, seguimos. Aquí tenemos las inversiones que se han realizado aquí en la región. ¿Cómo era la infraestructura que había y cómo es la infraestructura actual? Arriba, la infraestructura que había, la inversión que se ha hecho bajo el gobierno del presidente Boric. Ese es el hito 1. Yo estuve allá hace varios meses atrás cuando era ministro secretario general de la presidencia. Tenemos aquí Colchane. ¿Cómo era lo que había? ¿Cómo es lo que hay ahora? Miren por favor esa caseta, que parece paradero de micro, pero en malas condiciones. Esos son solo 2 ejemplos, podríamos citar una serie de otros ejemplos de todo Chile, pero trajimos los ejemplos del norte, respecto a pasos o complejos fronterizos, y también respecto, en el caso del norte en particular, los puestos donde está instalada las Fuerzas Armadas para realizar su tarea. Migración ordenada, segura y regular. Aquí tenemos las expulsiones anuales. Miren, el año 2024 tuvimos el mayor número de expulsiones administrativas. ¿Cuáles son las expulsiones administrativas? Las que realiza el gobierno. Y sin embargo, las judiciales han caído. Miren cómo han caído. No sé si lo ven en la segunda columna. Miren, a ver, aquí está. No hay micrófono. La primera columna es donde dice administrativo. Ahí vamos al alza. El año 2025... llevamos 477, pero todavía faltan varios meses para que termine el año. O sea, vamos a superar con creces las expulsiones anteriores. Pero las judiciales han disminuido. ¿Por qué? Porque hace un par de años atrás se modificó la ley y respecto de delitos con penas más bajas de la ley 20.000, se estableció que no podían expulsarse a las personas. Y eso es parte de lo que vamos ahora a revisar. De todas maneras, la norma que tenemos y estamos viendo para esta reforma es que una persona que es expulsada, si tiene una pena baja, un par de años, se le expulsa. Si es que ingresa antes del tiempo requerido, podría incluso llegar a cumplir una pena de hasta 10 años, de manera tal que cumpla efectivamente con la acción de expulsar cuando es judicial. Así que tenemos que hacer, las judiciales son las que realiza el Poder Judicial conforme a la ley, y ahí la ley se modificó y tenemos un problema. Ya. Después tenemos 6 proyectos aprobados en materia migratoria. Relevante el que ampliaba los plazos de detención previo a la expulsión, la ley de expulsiones administrativas. Tenemos también el listado de pasajes y también la ley de control de situación migratoria.
Y 3 proyectos en tramitación. El misceláneo de migraciones, que esperamos que salga, es fundamental para contar con mejores herramientas. La facultad de expulsión del subsecretario y el que hice referencia de ampliar las causales para las expulsiones judiciales, insisto, con delitos que tienen una pena más baja. Obviamente, si es una persona de alta peligrosidad, bajo ninguna circunstancia se le va a expulsar y tiene que cumplir la pena en Chile, y completa. Tenemos aquí la denuncia, autodenuncias. El peor año, el año 2021. Como referencia, el año 2019 es cuando se establece la visa para los ciudadanos venezolanos. Y el año 2021 se van, por tanto, a las nubes los ingresos irregulares. Porque antes, como no había requisito de visa, ingresaban por paso regular con visa turista. O sea, como turista. Y podían estar, si mal no recuerdo, hasta 90 días en el país. Entonces el año 2021, que es cuando, es la peor cifra, el año 2022 se inicia el nuevo gobierno y ya llevamos disminución a 29.000. Miren cómo han caído las cifras con lo que hemos impulsado. Perdón, fuente, porque preguntan, fuente del ministro, ¿de dónde sacó esto? Algunos colegas parlamentarios, no los que están acá, porque los que están acá son constructivos. En general los de esta región son constructivos, pero en otras regiones hay unos que digan por todo. Fuente, abajo dice, fuente, PDI, Policía de Investigaciones. Y este año incluso tenemos una caída mayor. Y hemos tenido importantes logros en Chacayuta, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Son otros pasos fronterizos donde tenemos mayores complejidades, en el norte. Pero tenemos que seguir avanzando. Y, bueno, agenda de descentralización. Ahí estoy con los gobernadores regionales, puro hombre, ¿eh? Faltan mujeres a la próxima elección. Nos reunimos esto fue en Valparaíso, y mal no recuerdo, subsecretaria. La foto la tomamos en Valparaíso. Sí. Más recursos, políticas, medidas de fortalecimiento regional y local. Miren cómo aumentó los recursos. El mandato anterior y el mandato nuevo. De 643.000 millones a 714.000 millones. Perdón, como referencia, en seguridad, el gobierno del presidente Boric lleva 3 presupuestos de seguridad aprobados, 3. Falta el cuarto que va a presentar a fin de año. El presupuesto de seguridad aumentó en 3 años en más de un 15%. Como referencia, ¿cuánto aumentó el presupuesto de seguridad en los 4 años anteriores? Menos del 1%. Por eso es muy importante que donde ponemos las palabras, pongamos los esfuerzos, los recursos y las acciones. Y aquí tenemos inversión de subterránea en Arica. Estamos hablando de 2.700 millones durante el año 2024. Se destaca 249 millones para la construcción del sistema fotovoltaico híbrido de la localidad de Pachica, mejoramiento del alumbrado público del sector Villa Frontera y cierre perimetral del cementerio municipal de San Miguel. 249, 161 y 180 millones de pesos. Solo como ejemplo. Royalty minero. Cuando se presentó el proyecto se dijo que no se iba a aprobar, que esta ley era un saludo a la bandera. Diálogo, diálogo, diálogo. No nos cansamos de dialogar, construimos un acuerdo, se aprobó el royalty minero. 435.000 millones de pesos distribuidos entre las regiones. Estamos hablando de equivalente, son como 450 millones de dólares. El dólar varía todos los días, pero más o menos. Y estos dineros se han distribuido para todos los gobiernos regionales y para más de 300 comunas en todo el territorio nacional. Ahí están las cifras. Y aparte hay un fondo para las comunas mineras. Entonces, reciben las comunas mineras. Las comunas mineras no son solo las que extraen cobre, sino que las que participan del ciclo de exportación del cobre completo de Chile. Y después están todos los gobiernos regionales y todas las comunas dependientes del Fondo Común Municipal, que son más del 80%. Creo que son 308 comunas, pero ahí dice más de 300, pero son 308 de 345. Me corrige la subsecretaria si estoy mal en la cifra, estoy bien en la cifra, más con el dedito para arriba. Todas las regiones del país se verán, por tanto, ya se están viendo beneficiadas. Esta es una tremenda ley y fue muy difícil aprobarla. Garantiza que la explotación del cobre beneficie a Chile y, por tanto, parte importante quede en Chile. Y tenemos finalmente aquí los fondos a entregar en el 2025, 218.000 millones y fracción.
Ahí es cómo se desagrega. Estamos hablando de más de 230 millones de dólares en los municipios. Y en los gobiernos regionales una cifra similar, levemente superior. Esto representa un aumento casi del 60% del año anterior. Y aquí está la región de Arica y Parinacota. Vamos a pedir la corrección inmediatamente. ¿No está el equipo por aquí de comunicaciones? Parece que fueron a... No, ahí están escondidos. Arica y Parinacota. Agregamos todo Arica y Parinacota para que lo escuchen. Arica y Parinacota, ya. Esos son los fondos 2024-2025. Para total de la región, 2.500 millones para la región en total y 1.600 millones de fracción para la comuna de Arica. Y el año pasado eran solo 650 millones. Esto hay que destacarlo porque finalmente los chilenos decimos que este es un país minero, que el cobre es el salario de Chile. Sin embargo, parte importante quedaba afuera. Por cierto que no invierten, lo hacen con el objeto de tener algún rédito, alguna utilidad, pero tiene que quedar en Chile principalmente el fruto de ese esfuerzo. Y a través de esta ley se ha conseguido un gran logro, creo yo, del gobierno del presidente Boric. Política Nacional de Descentralización, la vamos a lanzar el segundo semestre. Ha habido participación, etcétera. Además con la asesoría técnica del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos la Política Nacional de Zonas de Desarrollo, que antes se llamaba de rezago, que tiene 6.500 millones ejecutados en la región de Arica y Parinacota, ahí está bien escrito, para el trimestre de 2025, y la Política Nacional de Zonas Extremas. Ahí comprende otras regiones, pero también está Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes, Rapa Nui, Juan Fernández, el archipiélago, y las provincias de Palena y la comuna de Cochamó. Después la subsecretaria es la que sabe los detalles, así que cualquier pregunta se la pueden hacer a ella. Transferencia de competencias a gobiernos regionales y lo más importante, creación de áreas, esto ya tiene que ver con el resto del país, lo que se llaman áreas metropolitanas, porque tenemos regiones, comunas grandes, ciudades grandes con muchos municipios y hay decisiones que se tienen que tomar con la lógica metropolitana, del conjunto de esa conurbación que se llama. Entonces aquí tenemos 3 que están en funcionamiento, constituidas, que son Iquique, Alto Hospicio, la región metropolitana, Santiago, que tiene 30 y tantas comunas que forman parte, son poco más de 50 las comunas de la región, pero 30 y tantos, como 38 creo, forman parte del Gran Santiago y el Gran Concepción. Y de las 4 probadas, si la memoria no me falla, está Viña Valparaíso, Coquimbo La Serena, Rancagua y sus cercanías y el lago Yanquihue, es decir, Puerto Montt, Puerto Varas, que son grandes conurbaciones. Además, el Rodito Barría, la subsecretaria, significa que vamos bien con la información. Ella es la que sabe todo el detalle porque Francisca ha hecho un trabajo extraordinario y además de detalle, cada vez que yo le pregunto por un tema específico de la comuna X, de un proyecto X, Francisca tiene la información de forma inmediata y se da cuenta que está permanentemente monitoreando el trabajo que se realiza en su subsecretaría. Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, van avanzando más rápido, mejores espacios públicos. Tenemos un programa de recuperación de centros urbanos que se ha realizado en 5 regiones y en 7 comunas con una inversión de casi 30.000 millones de pesos. Esa es la Plaza Perú en Concepción, ahí está la subsecretaria para los que no lo han visto. Tenemos también el eje de Alameda. Disculpen porque yo sé que Santiago no es Chile, pero en Santiago viven millones de personas. Entonces, este es un eje muy importante. Y el eje de Alameda se vio deteriorado, se ha visto muy deteriorado. Y por tanto estamos haciendo una inversión muy relevante. La etapa primero, 90% de apoyo, que son obras menores, 80% de avance, la etapa 2, que son 7 pistas del nuevo trazado de Avenida Providencia, 57% de la etapa 3 de Vicuña Maquena y la etapa 4 de la Plaza Cívica. Y para los que han ido a Santiago, no sé quién conoce aquí Santiago, antes se hablaba de la Plaza Italia, ¿se acuerdan o no? Pues ahora ya no va a haber Plaza Italia, va a haber un gran parque, un continuo, porque va a haber una proyección del Parque Balmaceda hacia el Parque Forestal. Y por tanto ya no va a haber una rotonda, sino que la Alameda va a seguir en línea recta.
Y eso va a permitir tener un espacio para que la gente pueda, no sé, cuando gana Chile, cuando pierde Chile también, porque en Chile ahí se celebre también, se protesta, un espacio que se utiliza para distintas finalidades. Pues bien, esto va a ser como una continuidad del parque. Y además vamos a tener un espacio de monumentos con los que ya están, y hemos anunciado que va a haber un monumento para Gabriela Mistral, la gran poeta premio Nobel de literatura que nos llena de orgullo. Cuando chico yo decía poetisa, pero ahora me dicen que se dice poeta, tanto femenino como masculino. Pero da lo mismo si se diga poetisa o poeta. Gabriela Mistral, gran maestra, profesora y motivo de orgullo para todos los chilenos. Sigamos. Narcomausoleo. Han visto que cuando muere el líder de una banda criminal vinculada al narcotráfico, se hacen unos mausoleos. Y a veces hacían fiestas y genera problemas de seguridad. Estuvimos en Quilicura, si mal no recuerdo, secretaria, inauguramos una plaza bien bonita, una plaza de juegos, donde había un narcomausoleo. Y cuando íbamos retirándonos, se me acercó una vecina, llorando de alegría. Me dijo, yo esto se lo quiero decir fuera de cámara, porque igual ella tenía miedo. Y me dijo, aquí estaba el mausoleo, mire dónde queda mi casa. El mausoleo literalmente quedaba abajo de su casa. Ella tenía una casa de 2 pisos, chiquitita, y el narcomausoleo estaba, podríamos decir, donde está la reja, para afuera, un par de metros. Me decía, todos los meses aquí se hacía una fiesta, droga, alcohol y balazo al aire. Y yo con mi familia tendido de guata, como se dice en chileno, en el primer piso. ¿Y cómo le cambió la vida? Ahora hay una plaza donde los niños juegan. Por tanto, vamos a seguir con esto. Aquí están los que se han hecho, las demoliciones. Pero cada vez que se demuele, se construye un parque, una plaza, un espacio público para que las vecinas y vecinos puedan compartir sin temor. Mire, aquí están los Espejos 3, Renca, Maipú, San Ramón 2. Y aquí tenemos la inversión, 1.000 millones de pesos. Esta es precisamente la plaza, mire qué linda la plaza, esa es la plaza a la cual le hice referencia. Inauguración de la plaza de la Villa Santa Teresita en Quilicura, construida posterior a la demolición. Ahí se tiró el delegado de la región metropolitana, tuvimos que llamar a la ambulancia para poder retirarlo del tobogán. No. Y tenemos plazas, juegos infantiles, luminarias peatonales, vereda, acceso universal, máquinas de ejercicio, multicancha. Habían unas que es como para, no son propiamente trotadoras, pero sirven para hacer ejercicio. Para niños, también para adultos mayores, y todo el drenaje de agua, de manera que cuando llueve no se inunda. Bueno, esto lo hemos hecho en todas estas comunas. Plan de calles sin violencia, el 2017, 22.000 millones. Tenemos 45 millones que se han destinado a la región de Arica, Parinacota. Prevención de gestión de riesgos ante desastres. Aquí ya entramos en el área de Senapred. Por favor, miren los recursos cómo aumentaron. Ya el año 2023 estábamos mejor. ¿Por qué el año 2023? Porque el gobierno del presidente Boric empieza el año 2022. Pero en Chile, el presidente en su primer año gobierna con la ley de presupuestos que se aprobó en el gobierno anterior. Entonces, lo que es relevante es la ley de presupuestos que presentó el gobierno del presidente Boric. Y miren el aumento que ha habido para emergencias. Seguimos. Aquí tenemos los recursos para prevenir y combatir incendios. Esto en el sur es un problema, y ni siquiera en el sur. La quinta región es un problema. Hemos visto que algunos inescrupulosos, que incluso han sido detenidos, han generado incendios que han provocado no solo que se quemen bosques y plantaciones, sino que también casas y que haya muerto gente. Ha sido gravísimo. Por eso es tan importante que respondan ante la justicia quienes han estado detrás de estos hechos. Pero en otros casos no es un delito, es negligencia, un cuasi delito eventualmente, y en otros casos, bueno, tiene que ver con el calentamiento global, la crisis climática, incendios que azotan bien a California, Portugal, Grecia, que tienen magnitudes superiores a los que conocimos hasta ahora. Y eso ha implicado, por tanto, aumento de la inversión,
durante todos estos años de carácter preventivo y tenemos que estar permanentemente arrendando aviones para la temporada que los traemos de otras partes del mundo para efectos de enfrentar incendios forestales. Tenemos reforzamiento del sistema de alerta de tsunami. Se realizaron 9 simulacros del año 2024 que comprometieron a 1.800.000 personas. Aquí el rol de cada municipio es clave porque los municipios son los que determinan las zonas de riesgo y las zonas de evacuación. Y en todas las comunas que están en el litoral, y sobre todo la gente que vive en la cota cero, existe un peligro de tsunami, por tanto tenemos que tener conciencia para actuar anticipadamente. Hemos invertido una importante suma para, por ejemplo, que a los celulares llegue información de evacuación rápido, todos los celulares que están dentro de una determinada zona, y vamos a seguir con inversiones profundizando ese esfuerzo. Ahí las viviendas de vivienda, las inversiones que se han realizado, voy a avanzar más rápido. Por último, prevención y rehabilitación del consumo de droga. El plan de acción del año 2024 al 2030 se marca dentro de la Estrategia Nacional de Drogas, que es del año 2021 al 2030, con más de 123 medidas para reducir el consumo, acción orientada a la mejora a través del trabajo intersectorial. Se enmarca en el Plan Integral de Bienestar a la Niñez. Tenemos que proteger a nuestros niños y nuestros jóvenes, es muy importante. Hay intervención de barrio y se realizan las encuestas de juventud y bienestar. Les quiero decir que las cifras en términos de consumo que indican las encuestas no son buenas. No son buenas. Y eso da cuenta que efectivamente la tarea de prevención está lejos de lo que necesitamos. Sobre todo generar conciencia de lo que implica el consumo de sustancias ilícitas, no solo para la salud, sino que para la convivencia, y todo lo que está asociado al crimen organizado y al narcotráfico, con las consecuencias lamentables que tiene en la convivencia en Chile. Arica sufrió también directamente esta situación compleja y las cifras están mejorando como resultado de las iniciativas que hemos impulsado. En algún momento llegó a tener incluso tasas de homicidio propias de otros países de América Latina, en general el norte, pero vamos avanzando, insisto, no es para bajar los brazos ni para celebrar, es para perseverar en ese esfuerzo. Tenemos que continuar hasta por establecer una seguridad en todo Chile. Aquí están los centros de tratamiento, la ampliación de oferta a 8 regiones y la expansión del programa piloto a otras 3 regiones. Tenemos un plan de trabajo de drogas sintéticas, que es lo que hoy día se está utilizando, son más difíciles de detectar. La guía de comunicación sin estigma, la capacitación de profesionales de atención primaria. Estuve el otro día en la comuna de Recoleta, en una iniciativa también del SENDA, con una fundación de personas que han terminado su proceso de rehabilitación después de 18 meses y que no tienen un hogar donde volver, porque no tienen redes familiares. Personas que estuvieron mucho tiempo consumiendo, había uno que había perdido la vista, perdieron a su familia, etcétera, y por tanto se establece también una transición para que puedan, por máximo de 18 meses, estar ahí. Ellos trabajan, van todos los días, es una comunidad que se protege, porque todos tienen una experiencia vital similar, y eso permite que se rehabiliten. Es muy difícil la rehabilitación, y por eso hay que perseverar y insistir en este esfuerzo. Y tenemos también en la capacitación de profesionales de la atención primaria de salud. Agente de género, los diplomados, inicio de clases, subdere, 3 diplomados en materia de género, 600 funcionarios y funcionarias, 139 millones de presupuesto, y la publicación de los resultados de la consulta ciudadana virtual sobre violencia de género. Además, se aprobó una glosa en la ley de presupuesto, que después se incorporó en la ley de reajuste del sector público, que estableció cursos respecto de violencia, en el marco de la ley Karin, a todos los altos directivos de la función pública, ministros, subsecretarios, parlamentarios, etcétera. En el caso de los ministros y los subsecretarios, todos hicieron el curso. Además, el Interior estaba a cargo de catetearlos para que lo hicieran. En rigor todos cumplieron y no fue necesario catetearlos. La guía y protocolos de acogida para el abordaje de la violencia contra la mujer, que se realiza en el marco del SENDA, y la guía para la transversalización del enfoque de género e instrumento de planificación de gestión de riesgo. Esto es porque es muy importante el proceso de acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, y sobre todo para que se atrevan a denunciar y salir del círculo de la violencia y, por tanto, que sean debidamente acogidas.
Y tenemos, bueno, ahí las acciones que se han implementado en distintas regiones. Vamos viendo logros. Reforma de pensiones, esto respecto al gobierno general. Reforma de pensiones, también. El año 2008, esta creo que es la última, por lo que se están quedando dormidos, esta es la última. No, me quedan poquitas. Ya, pero ahora voy a hablar con mayor entusiasmo. Ya. Reforma de pensiones, año 2008. La presidenta Bachelet creó el pilar solidario a través del cual se empezaron a pagar, no sé si se acuerdan, las pensiones básicas solidarias. Y después, en los dos gobiernos del presidente Piñera y en el gobierno de la presidenta Bachelet, se aumentó el monto y ahora, a través de este pilar que se creó en el 2008, se paga la PGU. ¿Cierto? Bueno, en ese tiempo se dijo que ese era el pilar solidario, que era para los que no cotizaban o habían cotizado muy poco. Por ejemplo, las dueñas de casa, que trabajan, pero no tienen un trabajo remunerado. Y se dijo, tenemos que modificar el pilar contributivo, que es el que se financia con la cotización del 10% de los trabajadores todos los años. Bueno, 2008. Después la presidenta Bachelet presentó un proyecto en su segundo gobierno. No prosperó. El presidente Piñera presentó un proyecto en su segundo gobierno. Tampoco prosperó. El presidente Boric dijo, esto tenemos que sacarlo adelante. Presentó el proyecto. Se aprobó. Se empiezan a pagar los beneficios, no a todos, pero parte, en septiembre de este año. La PGU se parte por los de mayor edad. Va a alcanzar la cifra de 250.000 pesos. Se parte por los mayores de 82 y después hasta llegar a los mayores de 65, en un tiempo relativamente corto. Esto es mucha plata, por eso no se puede hacer todo en forma inmediata, pero ya hay una transición definida. Y empieza a aumentar la cotización y la cotización va a permitir aumentar el monto de las pensiones. Ministerio de Seguridad, ya lo dije, así que no voy a profundizar. Alza histórica del salario mínimo. El presidente Boric en su campaña se comprometió a alcanzar un monto de salario mínimo de 500.000 pesos. Lo alcanzó a la mitad de su mandato. Y para el próximo año va a llegar a 539.000 pesos para mantener el poder adquisitivo, porque hay inflación y por tanto hay que hacerse cargo de la inflación. Y también se dijo en su momento que era mucho, que era irresponsable. Bueno, se alcanzó. Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida, se crea un nuevo pilar de la seguridad social. ¿Cuántas personas realizan labores de cuidado? Entonces uno le pregunta, ¿y usted qué hace? No, yo no trabajo. Ah, no trabaja. ¿Y qué hace en el día? No, es que estoy cuidando a mi mamá, estoy cuidando a un hijo que tiene alguna enfermedad y la verdad es que estoy las 24 horas del día concentrado en ese esfuerzo. Bueno, esa persona trabaja. Cuestión distinta es que no está recibiendo una remuneración. Y por tanto se crea este pilar y sobre todo se destaca la labor de los y las cuidadoras, los cuidadores y las cuidadoras. Tienen su tarjetita para identificarse, tienen acceso a determinadas prestaciones y beneficios, fundamental. Estrategia Nacional del Litio, que va a permitir una explotación en un tiempo corto del litio, considerando parámetros ambientales y todos los procesos de consulta indígenas necesarios para llevarlo adelante. Y que garantiza que, al igual que en el cobre, la explotación del litio, sus ingresos queden mayoritariamente en Chile. La ley de 40 horas. 44 horas vamos transitándose a las 40 horas. La última vez que se redujo la jornada laboral también fue en el gobierno del presidente Lagos, de 48 a 45 horas. Se aprobó la reducción a 40 horas. Y eso va a permitir que la gente pueda tener más vida familiar, sin afectar la productividad y sin disminuir los salarios, las remuneraciones. Copago cero, esa fue una decisión de carácter administrativo, no tuvo que pasar por el Congreso, de personas que se atienden en FONASA y en algunos casos se ahorran millones de pesos por la prestación a la cual acceden. La deuda histórica de los profesores y profesoras, una consulta a los profesores, votaron, estuvieron de acuerdo con el proyecto de ley, nos hacemos cargo, por tanto, de un tema que se había postergado por mucho tiempo. Royalty minero, ya lo dije. Trenes para Chile y más buses eléctricos. Estamos, por ejemplo, nosotros estuvimos en el inicio de la licitación de buses eléctricos para
el Gran Valparaíso, y por tanto no solo para Santiago, también para regiones, y se ha empezado a reconstruir la red vial a través de lo que son los trenes de cercanía. Por ejemplo, estuvimos en Yanquihue junto al presidente, en Puerto Vara en particular, inaugurando un nuevo trayecto. También estuvimos en Temuco, y esos trenes de cercanía han tenido enorme demanda, y en la medida que se vayan extendiendo vamos a poder ir reconstruyendo la red ferroviaria correspondiente, y está ahí el proyecto del tren de Santiago a la Quinta Región. La ITEA, esto se valora mucho, es muy importante, además se visibiliza un tema que en alguna medida no existía conciencia suficiente en nuestro país. Aquí hubo un apoyo transversal de parlamentarios de gobierno y oposición, la verdad es que es un gran logro. Y la ley de cumplimiento tributario, que implica algo súper simple, que al final ley pareja no es dura. En Chile tenemos tributos y hay algunos que no pagan los tributos y otros que sí. Pues bien, con esta ley se garantiza que todos cumplamos la misma ley. Porque muchas veces los que no pagan son los que tienen más. Y por tanto, un principio básico es la ley pareja no es dura. Todos tenemos que cumplir la misma ley. Y ya para ir terminando, estamos trabajando por más justicia social, más oportunidades. Estamos finalmente promoviendo el progreso para que el país, el año 2026, sea más seguro, más estable, con su democracia fortalecida y preparado para los nuevos desafíos. Pero lo más irrelevante, que finalmente esperamos que esta, que es una aposta, sea continuada por quienes lleven adelante iniciativas en la lógica de generar una mejor calidad de vida para todas las chilenas y chilenos. Finalmente ese es nuestro compromiso. Y aquí tenemos el equipo de delegados que estamos saludando en el encuentro que tuvimos. Ese es como para decirle muchas gracias, ¿eh? No es para decirle chao, para decirle muchas gracias. Por el trabajo realizado. Agradezco la paciencia, sé que hay algunas preguntas, le voy a pedir a la subsecretaria que me acompañe, pero finalmente una reflexión que me parece que es fundamental. Yo veo que muchas veces, cuando veo las noticias, cuando sigo las plataformas sociales, en el sistema político en Chile hay mucha estridencia. Y hay quienes creen que gritando más fuerte se defienden mejor las convicciones. Yo soy convencido que el que tiene que gritar más fuerte es porque no cree en sus propias ideas. Considera tan débiles sus ideas que no está disponible para el debate democrático. Creo que en Chile tenemos que recuperar un sentido básico de respeto mutuo. La diversidad es nuestro principal valor. Nuestro principal valor. Yo fui presidente del Senado y les quiero decir que me gustaba mucho conversar con senadores de otros sectores políticos y saber cuáles eran sus puntos de vista. Y la primera conclusión a la que llegué es que a veces tenemos más acuerdos de los que creemos. Porque el ruido impide que finalmente reconozcamos que estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, que seamos capaces de procesar nuestras diferencias. Y finalmente tenemos todos visiones de país, proyectos de país igualmente legítimos, y que en democracia, bueno, finalmente el pueblo decide las urnas, y lo importante es que el debate sea con altura de miras. Y por tanto enfrentemos las fake news, las mentiras, las descalificaciones. He visto ahora que salen unos videos editados para desprestigiar a algunas personas que son sacadas de contexto. Eso no es bueno para nuestra democracia. Con inteligencia artificial aparece una persona hablando y uno cree que esa persona dijo algo y en verdad no lo ha dicho. Se está ocupando en otros países del mundo como campaña de desinformación política. Finalmente, en Chile, la democracia tenemos que cuidarla entre todos. Y cuidarla entre todos implica que el debate sea con respeto y siempre apelando a la verdad, no a la descalificación ni a la mentira. Creo que si así lo hacemos vamos a tener un mejor futuro. En caso contrario, después nos vamos a lamentar de las consecuencias. Así que finalmente, entre todos, cuidemos nuestra democracia y entre todos, cuidémonos unos a otros porque finalmente Chile es una gran familia y tenemos un futuro común. Y ese mejor futuro se construye también entre todas y todos. Muchas gracias. ¿Hay unas preguntas? No sé. ¿Hay unas preguntas ahora o no? Aquí nos tienen que dar instrucciones, no sé si tienen preguntas. Yo sé que el alcalde se tiene que retirar al Consejo Municipal, ¿no? Muchas gracias. Y el diputado también. Diputado Lee, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir en contacto. Sí, vamos a cantar el himno de Arica, pero al cierre, me dicen.
Yo me lo tengo que aprender en todo caso, pero ahí el senador y el diputado me van a ayudar, la delegada. Hay unas preguntas, Caterina, ¿no? Ya, vamos a estar aquí con la subsecretaria y nos dice que hay unas preguntas. Señor Ministro, soy Fernando Sánchez Alarcón, prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile. Soy presidente del Consejo Superior del Círculo de Personal en Retiro de la PDI. Además, soy presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Interior. Y en este ámbito, y acogiendo consultas ciudadanas, le quería consultar cuál es el rol del Ministerio de Interior ahora que hay un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Y además, ¿cuáles son las prioridades actuales de su Ministerio del Interior? Le agradezco, señor Ministro, por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la consulta de Fernando y agradecemos a los equipos que ya corrigieron el nombre, miren. Este ministerio es muy eficiente. Cuéntenle al alcalde que hicimos la corrección. Bueno, a ver, yo les contaba que se separó el ministerio en dos. Entonces, el Ministerio del Interior ahora tiene funciones de coordinación política de los distintos ministerios. En segundo lugar, la coordinación intersectorial, que es el seguimiento programático del gobierno. Existe una división que se llama División de Coordinación Interministerial, que realiza un seguimiento a todos los compromisos presidenciales. Cuando el presidente era candidato, asume compromiso. Cuando el presidente se dirige a la nación en sus mensajes del 1 de junio, desde el Congreso Nacional, asume compromiso. Cuando el presidente va y visita una región, asume compromiso. Entonces, esta división lo que hace es el seguimiento del cumplimiento de todos los compromisos presidenciales y está radicada en el interior. Tenemos las tareas de gobierno interior, desarrollo regional administrativo, después la subsecretaria va a profundizar, todo lo que es la prevención y respuesta ante emergencias y la política de prevención y rehabilitación respecto al consumo de drogas y alcohol. Y agrego alcohol, porque si bien el consumo de alcohol es lícito, también genera impacto en la salud y tiene otro impacto, por ejemplo, en seguridad vial, etcétera, respecto a los cuales hay que ser muy responsables, muy responsables. Y sobre todo respecto de los jóvenes y adolescentes. Y finalmente, migraciones y el sistema de inteligencia del Estado. Esas son las tareas que quedan radicadas dentro del Ministerio del Interior en nuestro trabajo. En materia de seguridad se creó el nuevo ministerio. Les quiero dar un dato. En Chile, históricamente tuvimos tasas de homicidio entre 2 y 3 personas por cada 100.000 habitantes. Las tasas de homicidio se calculan sobre 100.000 habitantes. Entonces, esas fueron las tasas históricas. Y por tanto, Chile históricamente estuvo en los mejores lugares de América después de Canadá. Canadá era el país más seguro y después venía Chile. En los últimos años tuvimos un deterioro significativo en las tasas de los delitos más graves. Aquí en Arica, si mal no recuerdo, llegó a haber 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en Chile llegamos a 6,6. Pasamos entre 2 y 3 a 6,6. O sea, el doble. Con las iniciativas que hemos impulsado, estamos a la baja, pasamos 6,3 el año 2023, 6 el año 2024, y el primer semestre de este año todavía no se publican las cifras, pero hemos tenido también una baja importante. Pero hay que continuar en este esfuerzo. Como referencia, Uruguay, que es un país seguro, tiene tasas de homicidio de 11 por cada 100.000 habitantes. O sea, casi el doble que Chile. Costa Rica, que es otro país seguro, 17. Ecuador tenía tasas de, 6, 8 por cada 100.000 habitantes, hoy día está sobre 40. Es decir, cuando no se actúa a tiempo, después es muy difícil volver a los estándares de seguridad que conocimos históricamente. Y por tanto el esfuerzo tiene que estar concentrado no solo en volver a lo que hubo en Chile históricamente, sino que incluso tener cifras mejores. Y por eso la seguridad ha sido una prioridad para el gobierno y por eso el aumento de los recursos es más de un 15%. Y para eso tenemos que fortalecer el trabajo de las instituciones que están a cargo de estas tareas. Y finalmente la señal es muy clara. Nosotros queremos vivir en un país seguro, la gente no puede vivir con temor para ir a trabajar o volver del trabajo a su casa, y eso implica, en primer lugar, que quienes cometen delitos respondan ante la justicia, con las sanciones más drásticas que establece la ley, y en segundo lugar, que trabajemos en todo lo que son las políticas de prevención y rehabilitación. Por tanto, las cifras han mejorado, pero todavía estamos lejos de lo que fueron las cifras históricas y tenemos que continuar en este esfuerzo. Eso es muy importante. Ya.
Vamos a la siguiente pregunta. Señor ministro, gusto en saludarlo. Jorge Zambrano Araya, consejero de la Sociedad Civil, COSOC, director de Seguridad Pública y vicepresidente nacional. Hay una preocupación país. ¿Qué se está haciendo para disminuir la migración irregular? Un par de comentarios. Chile tiene bajísimas tasas de natalidad. Y los países que enfrentan tasas de natalidad baja lo han resuelto para que sus economías sigan creciendo a través de procesos migratorios de distinta naturaleza. Pero la migración tiene que ser ordenada y regular. Y por tanto nosotros tenemos que establecer condiciones para que quienes desean volver a Chile, que desean venirse a vivir a Chile, lo hagan en condiciones de dignidad, pero sobre todo que se mantengan altísimos niveles de estándar de seguridad en nuestro país. Y por eso yo mostraba la cifra anteriormente de cómo se han reducido los ingresos irregulares, de más de 50.000 a menos de 30.000 desde el año 2021, que fue el peor año, al año 2024. Y este año vamos a tener mejores cifras. Ya el primer semestre teníamos mejores cifras que en los años anteriores. Esto se ha hecho a través de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería, que tiene 10 ejes temáticos, 81 objetivos y 28 medidas, que son de carácter inmediato, esas medidas. 6 proyectos de ley en la materia, yo hice referencia a algunos de ellos, hay 3 en tramitación. Es muy importante el proyecto misceláneo de migración, esperamos que se apruebe, está en el Senado actualmente, ya lo aprobó la Cámara, que nos entrega una serie de herramientas para ser más eficientes, sobre todo para promover la migración regular. Hemos desplegado a las Fuerzas Armadas, como hice referencia anteriormente, para el control y el resguardo de las fronteras y particularmente para que haya mayor capacidad de detección y hallazgo, detección básicamente de ingresos irregulares. Este es un desafío permanente. Los flujos migratorios en América Latina tienen niveles insospechados en relación a lo que fueron los años anteriores. Como Chile, pese a que los chilenos en general somos pesimistas, tienen una economía más sólida que otras economías de la región, se presenta como una buena alternativa para quienes quieren vivir mejor. Es un polo atractivo para quienes quieren vivir mejor, y por eso mucha gente se traslada. Pero lo más relevante es que esto se haga en el marco de la ley, con estándares de seguridad exigentes, y que las personas que ingresen a nuestro país lo hagan cumpliendo toda la normativa por los pasos habilitados, por los pasos regulares, y no a través de esta industria que se dedica a fomentar el ingreso por vía regular y además literalmente explotando y abusando de quienes requieren esos servicios. Personas que caminan miles de kilómetros, que le pagan a uno inescrupuloso, que lo único que quieren ganar es dinero en corto plazo, con consecuencias a veces incluso de peligro para su integridad y su salud física. Así que lo que tenemos que promover es que el ingreso a Chile se realice a través de pasos habilitados, conforme a todos los requisitos que establece la ley, y estamos en ese esfuerzo. Ministro, ¿cómo está? Soy Marta Loyola Robles, directora del COSOC de la Subsecretaría del Ministerio del Interior. Pertenezco al grupo temático Emergencias y Bomberos. 25 años de dirigente social, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Colina. Ministro, al ver el aumento de desastres por inundaciones, remoción en masa, incendios y otros, pregunto, ¿qué cambios ha hecho el gobierno para responder mejor a estas emergencias, sobre todo considerando los fenómenos por cambio climático? A ver, sobre ese punto, ¿ustedes se acuerdan del terremoto del 2010? No, Arica tiene terremotos, ya ha tenido terremotos complicados, pero que se desarrolló, o sea, que tuvo su epicentro en Biobío, Maule, que generó un enorme daño. Bueno, ahí quedó evidenciado que la institucionalidad que teníamos para enfrentar la emergencia no era suficiente. Chile es un país que tiene permanente emergencia. O sea, tenemos los terremotos en todo el país. Arica ha sido víctima de terremotos también, ha sufrido terremotos. En el caso del norte tenemos el invierno altiplánico, que además va en el verano y que tiene a veces consecuencias desastrosas. Tenemos el problema de riesgo de tsunami,
En fin, podríamos agregar muchos eventos que pudieran afectar a nuestro país de carácter bastante dramático, con consecuencias también dramáticas. Entonces, lo que hemos hecho todos estos años es fortalecer la institucionalidad de emergencia a través de Senapred y además hemos otorgado más recursos. Tenemos más recursos que nunca comprometidos para enfrentar incendios forestales y, por ejemplo, todas las medidas preventivas. Tenemos un programa de gestión de riesgo y desastre. Pero aquí lo más relevante es que la tarea se realice en el territorio. Y sin ánimo de alargar mucho, voy a explicar algo, que cómo funciona el sistema de inteligencia. Perdón, el sistema de emergencias. No es que desde Santiago se tenga que tomar una decisión en Arica. A nivel comunal tiene que existir un plan para enfrentar emergencias. Y la primera tarea la tiene el municipio. Posteriormente la tiene el gobierno regional y posteriormente la tiene el gobierno nacional. Y lo que hemos hecho en estos años es que todos los municipios levanten la información de puntos de riesgo. Tenemos más puntos de riesgo detectados y alguna medida paliativa para disminuir el impacto de ese punto de riesgo. Y tenemos 2 planes de invierno. Uno de Atacama hacia el sur, la región, y otro de Antofagasta hacia el norte. Porque, por lo que planteaba anteriormente, son afectados por temporadas de lluvia distintas. Y ese levantamiento de puntos de riesgo nos permite estar mejor preparados, donde la autoridad respectiva se compromete a adoptar la medida paliativa para evitar que se genere un daño. Hay un video que anda editando donde yo salgo diciendo esto, pero me editaron y me cortaron la explicación, entonces parecía que no supiera sumar. Y a mí me encantan las matemáticas, pese a que estudié Derecho, pero siempre quise estudiar Ingeniería. Al final me equivoqué y estudié Derecho. Entonces yo digo que antes teníamos 6.000 puntos de riesgo a nivel nacional informados y ahora tenemos 13.000. Y digo, eso no significa que ahora tengamos más puntos de riesgo, y ahí me cortan. Claro, si teníamos 6.000 y ahora tenemos 13.000, es evidente que tenemos más puntos de riesgo. Pero me refiero es que tenemos más puntos de riesgo detectados respecto de la información para adoptar medidas paliativas para las emergencias. Y ahí es muy importante a la autoridad local respectiva insistirle que el levantamiento de la información está radicada en el municipio. No es que alguien de Santiago tiene que decir, ¿cuáles son los riesgos que hay en Arica? No. La Municipalidad de Arica, la Municipalidad de General Lago, bueno, toda la Municipalidad de la región, tienen que hacer el levantamiento de la información de puntos de riesgo ante eventuales emergencias. Lo reportan, a veces lo abordan con recursos propios, y en otros casos, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas u otros ministerios pueden adoptar inversiones para disminuir esos puntos de riesgo. Así que es muy importante tomar conciencia de eso. Soy Daniel Oyarzún, presidente del COSOP de la Subdere y director ejecutivo de la Asociación Chilena de Voluntarios. Y me interesaría, ministro, ahora que ya sabemos y que hemos recibido información en el COSOP durante el año sobre el funcionamiento de todos los COSOP en todos los gobiernos regionales del país, que están todos constituidos. Por lo tanto, nos parece a la gente que trabajamos en participación ciudadana una buena noticia. Pero nos gustaría que usted nos pudiera indicar o proyectar cómo esos COSOC que están funcionando en los gobiernos regionales van a establecer un tipo de trabajo con los COSOC de las comunas y también con los que vienen de los diferentes sectores, FONASA, INJUP, los servicios de justicia o quienes correspondan. Y cómo además también vamos a tener una potenciación de los mecanismos de participación ciudadana vía la modificación de la ley 20.500 que aún esperamos y que hay un compromiso de que esta tendría que ponerse en marcha o a lo menos a ingresar un proyecto de reforma de la ley durante este año al Congreso de la República. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer la pregunta de Daniel. Voy a responder yo en particularmente este punto. Daniel es el presidente del COSOC de nuestra institución y a nosotros como Subdere nos ha tocado implementar una reforma que es de una ley que se aprueba el año 2018, que es la ley 21.074, que es la de fortalecimiento de la regionalización, que instala ciertas condiciones y capacidades para que los gobiernos regionales pasen de ser dependientes del Ministerio del Interior
a ser organismos autónomos a propósito de la primera elección de gobernadores y gobernadoras regionales que fue el año 2021. La ley 21.074 establece que los gobiernos regionales tienen que instalar sus propios espacios de participación ciudadana a propósito de lo que ya establecía también anteriormente la ley 20.500, que bien dice Daniel en su pregunta, es la ley de participación ciudadana. Entonces, desde hace algunos años, la Subdere hemos estado trabajando para financiar, por una parte, y entregar apoyo técnico para que los gobiernos regionales, que anteriormente, al ser parte del Ministerio del Interior, estaban sujetos a los mecanismos de participación que ya establecía el Ministerio del Interior y, por tanto, poder diseñar reglamentos, por una parte, y políticas de participación ciudadana propias, porque efectivamente se entiende también que los mecanismos de participación ciudadana que tiene la Comuna de Arica o la Comuna de General Lago son distintos a los que tiene, por ejemplo, la región de Magallanes, que podría ser el otro caso de una de las zonas extremas del país. Y, por tanto, trabajar en instalar los planes de participación ciudadana y también ponerle un plazo para que cada gobierno regional pueda desarrollar su Consejo de la Sociedad Civil en su región respectiva. Y por otra parte, en relación a participación ciudadana, les invitamos a que puedan conocer en conjunto con el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es el ministerio que tiene a cargo la implementación de esta ley de participación, desarrollamos un manual para buenas prácticas en la gestión local y en la gestión regional respecto a participación ciudadana, porque todas las instituciones públicas tienen como deber poder convocar instancias tanto anuales para participar con los COSOC, en el caso de los municipios se pueden hacer consultas ciudadanas, en el caso de los gobiernos regionales también, y además poder desarrollar mecanismos que sean más proactivos en relación al vínculo con la ciudadanía. Yo creo que uno de los puntos importantes que tiene que ver con los ciclos políticos que hemos tenido el último año es que hay que trabajar para darle mayor vínculo a las instituciones públicas con la sociedad. Y la ley 20.500 sin duda contribuye a eso, pero establece algunas obligaciones que son de carácter mínimas. Entonces, con este manual, lo que hemos ido desarrollando es está publicado además en la página web de la Subdere, así que si alguien quiere conocerlo lo puede descargar, y la página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno, establecer también recomendaciones para ir mejorando los mecanismos, para acercar el vínculo con las personas y la sociedad civil y también poder establecer algunas recomendaciones que se puedan ir desarrollando, por ejemplo, en el caso de los municipios, en ordenanzas municipales, en materia de participación y también en capacitación para poder formar liderazgos locales, porque el rol del dirigente social también es algo bien importante de poder proteger por parte del Estado e incluso en este momento, si no me equivoco ahí, quizá el diputado me podrá corregir, hay algunos proyectos de ley que se están discutiendo respecto a la protección de dirigentes sociales en la Cámara de Diputados para poder también darle mejores condiciones a defensores ambientales también, claro, para poder darle condiciones a quienes trabajan en una organización social, en una organización comunitaria o una organización funcional, puedan también desarrollar de mejor forma su rol, porque evidentemente sabemos que eso lo hacen en su propio tiempo, es un trabajo no remunerado y por tanto también requiere de mejores condiciones. Y por último decir que nosotros también premiamos a los municipios que hacen buen trabajo en materia de transparencia y probidad, ayudándoles a financiar sus cuentas públicas participativas año a año. Financiamos generalmente una comuna por región para que pueda desarrollar su cuenta pública participativa y de esa forma pueda hacer que el espacio sea más amplio, más convocante y que puedan estar más personas presentes también. Eso. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Felipe Caneo, de profesión historiador y miembro de la Fundación Callejeritos de la Vega y parte que a través de la organización antes dicha del COSOC de la Subdere. Hoy, los animales y su protección es una demanda transversal de distintos sectores de la sociedad, quienes le estamos pidiendo a las autoridades mayores medidas de protección y fomento de la tendencia de convivencia responsable. En ese sentido, ministro, tomando en cuenta la ley 21.020, que en su articulado establece la necesidad de incluir a los animales en los planes de emergencia,
La pregunta que queremos hacerle desde nuestra fundación es la siguiente. ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno y sus distintos organismos para fomentar aquello? ¿Por qué? Porque el preocuparse de los animales durante la emergencia no implica solamente evacuar con ellos, sino cómo actuar frente a otro tipo de emergencia, como el caso de los desalojos. ¿Qué medidas en concreto se van a tomar? ¿Qué planes tienen? ¿Cómo se planea hacer el trabajo sectorial con los distintos actores que están relacionados en acciones, ya sea una emergencia o un desalojo? Es ahí las interrogantes que desde la sociedad civil, a través de Callejeritos de la Vega, queremos hacerle. Muchas gracias por el espacio y muy buenas tardes a todos. Bueno, agradecer la pregunta de Luis Felipe, que también es parte del COSOC de Subdere. Comentarles que la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, más conocida como la ley Cholito, está a puertas de poder cumplir 10 años. Y además su reglamento está a puertas de cumplir 8 años desde su promulgación y que tienen como parte de las iniciativas que desarrollamos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional es poder establecer 3 ámbitos en relación a tenencia responsable. El primero, que es el registro de identificación. Nosotros trabajamos en la actualización del registro de mascotas, así que quienes tengan mascotas y no las tengan registradas, recuerden que eso es una obligación de la ley 21.020 y sabemos que hay un subreporte bastante importante porque algunos estudios que tenemos indican que hay cerca de 10 millones de mascotas en Chile y en el registro estamos cercanos a los 3 millones, entonces por tanto la brecha sigue siendo importante. El segundo punto es el control de la población animal, porque efectivamente sabemos que hay problemas en materia de abandono, hay personas que no esterilizan a sus mascotas y que no tienen tenencia responsable, por tanto los animales se reproducen normalmente en el espacio público o cuando se reproducen en espacios privados, en sus viviendas, después pueden ser abandonados en el espacio público y eso termina siendo un problema social para no solamente el bienestar animal, sino que incluso de toda la población con problemas sanitarios, etc. Y hay un último punto que tiene que ver con educación. Entonces, nosotros estamos trabajando en la actualidad para actualizar, valga la redundancia, el reglamento de la ley Cholito, que está siendo con espacios de diálogo participativo. De hecho, si no me equivoco, en la región de Arica va a ser el 27 de agosto en esta misma comuna. Sí, quien quiera participar, bienvenido sea. Todos vamos a estar publicando el lugar donde se va a realizar ese diálogo en la página web de la Subdere y también va a estar en vínculo con los municipios de la región. Así que van a también estar los profesionales que trabajan en materia de tenencia responsable. ¿Y por qué digo esto? Porque los puntos que aborda Luis Felipe en su pregunta tienen que ver con cómo actualizamos a este año y proyectamos los desafíos que tiene la tenencia responsable desde una perspectiva de cómo ha avanzado la población animal, cómo ha avanzado el abandono e incluso también cómo se vincula a la gestión de riesgo y desastre. En los incendios del verano del año 2023, nosotros vimos que había una cantidad importante de mascotas que se quemaron con los incendios y tuvimos que activar líneas de emergencia para poder hacer atención veterinaria. Pero evidentemente eso es insuficiente porque podemos trabajar por una parte en establecer mecanismos para activar fondos de emergencia cuando sea necesario, pero también hay que hacer preventivos en relación, por ejemplo, a materia de protocolos, etcétera. Entonces, una de las cosas que queremos ver con la actualización del reglamento tiene que ver, bueno, cómo trabajamos en inmuebles que están sujetos a desalojo, que acá en esta región también sabemos que hay partes de ese problema, en protocolos de prevención del abandono, porque ocurre que cuando personas salen de su vivienda también abandonan mascotas y eso termina siendo un problema de la comunidad. Segundo, que todos los animales, las mascotas, particularmente perros y gatos que no tengan dueño puedan estar en el registro también, que eso no es posible en la actualidad. Y también en materia de demoliciones, poder también trabajar protocolos acordes a la ley de protección animal para evitar que haya un accidente con alguna mascota que se haya quedado atrapada en el caso del desalojo. Y por otra parte, un punto bien importante, poder activar rápidamente vía municipios todas las instancias que sean necesarias en el caso de un desastre. Por ejemplo, si hay una inundación,
poder contar con un albergue de mascotas puede salvar también animales. De hecho, en el incendio de Quilpué y Viña del Mar del año pasado, junto con el Ejército, en Quilpué abrimos un refugio de mascotas que permitió hacer las atenciones veterinarias y salvó animales que habían sido habían tenido algunos accidentes en relación al incendio. Y por último, decirles que evidentemente todas las acciones tempranas son importantes y por tanto la actualización del reglamento tiene que ver también con no solamente ver los problemas que tenemos en materia de registro, sino ir proyectando esas iniciativas en el tiempo también, y decirle que por supuesto también toda la coordinación intersectorial que sea necesaria y particularmente con Senapred en el caso de riesgo de desastre también siempre es muy importante para poder desarrollarla, pero además el ministro lo decía anteriormente, si no están las instituciones locales presentes se hace muy difícil y por tanto siempre la coordinación con los municipios es lo más importante para poder trabajar en esta materia. Eso. Muy buenos días, señor ministro. Soy Patricio Hernández Bulnes, contador, presidente de la Villa General Maquena y presidente de la Mesa Territorial 4 de la ciudad de Quillota. También soy consejero de la sociedad civil de la Subsecretaría del Interior del Grupo Temático Prevención y Persecución al Tráfico de Drogas. En primer lugar, le agradezco, señor ministro, la oportunidad que me da como dirigente social integrante del COSOP para formular una inquietud que aflige a las comunidades de todo el país. Como responsable de la coordinación política y administrativa del gobierno, ¿qué planes tiene su Secretaría de Estado para enfrentar el consumo de drogas en menores de edad de los distintos niveles sociales de este país, ya que fuera de estos jóvenes disminuyen sus capacidades, aprendizaje y de relación familiar? Tiene una gran posibilidad de ingresar al negocio ilegal del tráfico de drogas, desplegando el consumo de drogas y con ello aumentando el tráfico ilegal de drogas. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Agradecemos la pregunta de Patricio. El tema de las drogas, yo creo que es probablemente el principal tema de las sociedades modernas. A veces vemos, podríamos decir, el aspecto policial o de seguridad que tiene que ver con la violencia que está asociado a la disputa territorial de las bandas de crimen organizado por la distribución de drogas. Pero eso invisibiliza el tema desde el punto de vista sanitario de la salud de las personas, que tiene que ver con los consumidores. Un amigo fiscal que trabajó mucho tiempo desbaratando bandas narcotraficantes me decía que los detenían, eran los abuelos, después eran los padres, después eran los hijos muy jóvenes, y cuando ya los detenían a todos, llegaba una banda y los reemplazaba. Porque finalmente había un problema estructural de fondo del cual tenemos que hacernos cargo, que es quienes demandan las drogas y por tanto generar este negocio. Y por tanto la rehabilitación y la prevención, que cuesta mucho, que engorroche, etcétera, es fundamental para efectos de que tengamos una política exitosa que nos permita finalmente erradicar el narcotráfico de forma definitiva en nuestra sociedad, con toda la dificultad que eso implica. En ese contexto nosotros estamos desarrollando el Plan Integral de Bienestar en la Niñez, el programa de prevención selectiva, con el cual llegamos a 35 barrios, más de 1.500 niños. También hemos desarrollado una coordinación intersectorial a través del programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que está radicada ahora en el Ministerio de Seguridad, para fortalecer los protocolos de derivación y trabajo. Eso tiene que ver sobre todo con jóvenes infractores de ley y generar condiciones para su rehabilitación. También en su momento el Sename se separó en dos instituciones diferenciadas, una que dice relación con la protección de niños y niñas en situación de vulnerabilidad y otro con el caso de los jóvenes infractores de ley, porque son dos políticas públicas completamente distintas y que requieren de instrumentos completamente distintos. Esa fue una ley que se empezó a tramitar en el gobierno anterior y finalmente se aprobó en el gobierno actual y su implementación se ha desarrollado bajo el actual gobierno. Pero este es un tema fundamental que nosotros tenemos que impulsar con mucha energía para efectos de generar condiciones más seguras de convivencia en nuestro país. Respecto de la pregunta anterior, yo quisiera hacer un comentario. Ya, esto es lo último porque creo que no hay más preguntas. Sobre el tema de las mascotas. Ocurre que en Chile las sanciones establecidas, por ejemplo, para el hurto están asociadas al monto del hurtado.
Y a no pocas personas le han robado, le han hurtado, o sea, sin violencia ni fuerza en las cosas, pero que nosotros tenemos que es robo, en términos genéricos, pero desde el punto de vista jurídico, le han hurtado una mascota. Y después no, ¿y la mascota dónde? No, la recogimos en la calle. ¿Cuál es el valor? Pues si no tenía valor. Y sin embargo, para una persona que le hurtan su mascota, para un niño que le hurtan su mascota, eso le recarga el corazón. Por tanto, estamos proponiendo una actualización normativa que considera también el valor afectivo de las mascotas. No solo el valor formal, material en el mercado, sino que el valor afectivo, para desincentivar un delito que genera un enorme sufrimiento. Nos hemos reunido con grupos animalistas y, por ejemplo, con familias, padres que nos cuentan cuán desgarrador fue para sus hijos perder su mascota porque se la hurtaron. Y por tanto queremos actualizar nuestra normativa. Yo sé que esto suena como algo menor, pero por lo menos yo creo que alguien que hace sufrir a un niño merece una sanción un poquito más drástica y no solo simbólica. Así que estamos promoviendo esa actualización normativa. El valor comercial es cero. Claro. Sí, y además, aquí, además en Chile ustedes saben que tenemos una raza canina muy prestigiada, que son la raza canina más de los perros más fieles, más inteligentes, más leales, que es el Kill Terrier, los quiltros chilenos, que se logra dudar. Bueno, han sido mascotas maravillosas para muchos de nuestras familias cuando hemos tenido alguna mascota y sabemos el sufrimiento que genera cuando se pierden, pero particularmente cuando son hurtados. Y por ahí nos quedamos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la paciencia de quienes nos acompañan hasta el final de esta ceremonia. Ha sido extensa. Las cuentas nosotros además tenemos que por ley explicar la mayor cantidad de detalle. Tuvimos una reunión en la mañana con las autoridades de la región para ver otros temas muy relevantes que tienen que ver con emergencia y reconstrucción, respecto a los cuales el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas están impulsando iniciativas que son relevantes. Y tal como alguien gritó desde el público, vamos a cantar el himno de Arica. Muchas gracias por habernos recibido en su maravillosa ciudad.